Hola, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa sobre la inteligencia educativa. Razona, ama y educa, porque los mejores padres y madres se preparan diariamente. El día de hoy vamos a continuar con la cápsula anterior que tiene el tema de qué es la educación. Vamos a estudiar lo que se considera la práctica invisible y la práctica visible de la educación. Comenzamos. La otra vez, en la cápsula anterior, hablábamos de que la educación se basa en un sistema educativo, que yo le llamo original, es decir, desde el principio de la humanidad siempre ha existido. Como todo sistema está formado por partes. Estas partes son dos actores, el educando y el educador y el educando en una relación, que llevan a cabo dos procesos relacionados: enseñar, aprender a enseñar mutuamente entre sí, a partir del ejercicio de los valores de el cuidado y la protección, de cuidar y proteger. Este educador y este educando se relacionan siempre en un contexto, es decir, es a partir de aquello que los rodea, del medio ambiente, de la sociedad, de la cultura que se ha construido a lo largo de los siglos, que se decide qué se va a educar a los niños y a las niñas en el futuro. Les pongo un ejemplo muy concreto. Lo que los niños y las niñas esquimales aprenden no es igual que lo que van a aprender los niños europeos o los niños japoneses o los niños mexicanos en las zonas urbanas. Los esquimales aprenden a vivir en el frío, a hacer iglús, a cazar animales, a tratar la piel para vestirse, a identificar qué pescados pueden comer, cuáles no. Ese tipo de educación emerge del contexto que los rodea. Los educan para que puedan vivir y salir adelante en ese frío y en esas regiones tan inhóspitas. Entonces, es el contexto socioeconómico y cultural el que le va a dar forma al sistema educativo. Se decide el contenido a enseñar a las nuevas generaciones por lo que se vive en el presente, por aquello que nos rodea. Es a partir de eso que el educador define metas, procesos y resultados. Ahora bien, el contexto que rodea a los sujetos no es solo algo que se piense y se diga: yo voy a educar a mis hijos para que sean así, sino que de alguna manera las generaciones anteriores ya han vivido en ese contexto y, como quien dice, literalmente mamaron algo. Aprendieron una cultura porque vivieron en ella. Por eso, si la educación es un acto de transmisión cultural, debemos de identificar cómo se lleva a cabo. Y esto se va a hacer a partir de dos tipos de prácticas. Las prácticas invisibles, que son aquellas que se llevan a cabo de manera natural en una sociedad y en una cultura, y en las cuales los niños, niñas, adolescentes y jóvenes aprenden de ese contexto que los rodea los comportamientos socioemocionales, cognitivos, afectivos, motrices, que los adultos ya tienen. La manera como un niño se educa es como la ven en esta fotografía, o como una niña. Aquí observen cómo el niño camina igualito que el papá. Trae el mismo sombrero, los pantalones, la manera incluso como da el paso es exactamente la misma. Esto se llama impronta cultural. Esta es una práctica educativa que se da sin darnos cuenta. Todo lo que nosotros hagamos en la casa, nuestra manera de pensar, de relacionarnos, de hablar, de decir las cosas, de razonarlas, la estamos pasando en una práctica totalmente invisible a los niños y a las niñas. Pero también la educación cuenta con una práctica visible. Es aquella que hacemos consciente, que razonamos y que vamos llevando a la práctica de manera cotidiana. En esta práctica, el educador establece una meta. Por ejemplo, decide que el niño o que la niña ya está en la edad de aprender a caminar. ¿Qué es lo que va a hacer? Impulsar una práctica educativa que logre la reciprocidad del educando, es decir, que el educando le responda, que quiera hacer lo que él dice. ¿Cómo lo va a hacer? Con un proceso. En ese proceso, el educador interviene para que el educando lo logre. Por ejemplo, pues toma sus bracitos, camina todo un mes, hace ejercicios con ella, hasta que un día lo suelta y entonces lleva a cabo la evaluación. Observa el resultado, ya camina, no camina, requiere apoyo, todavía camina un poco medio borrachito,
le doy una mano nada más, ya le quito las dos, disminuye la intervención o nada más incluso le da un dedo, hasta que logra que el educando participe activamente y lo haga por sí mismo. La meta de la educación siempre es la autonomía, que los y las niñas logran hacer por sí mismos lo que deben de hacer a la edad, al momento, a la historia y a la cultura en la que viven. Y esto no es solo algo que se repita con los niños y las niñas, también sucede en el doctorado, en la maestría. Aquellos educadores, los maestros, quieren que aprendan las metas que ellos han determinado mediante una serie de procesos que los van a llevar a un resultado. En esta lógica de meta, proceso y resultado, que es diseñado conscientemente para un educador, va a partir siempre del contexto. Porque todo educador del pasado, del presente y del futuro va a llevar a cabo una educación que parte de identificar el contexto social, cultural, económico y político que rodea a los educandos para determinar qué se enseña. Es a partir de la visión de futuro que tiene el educador que se enseña un contenido a los niños y a las niñas. Así no es lo mismo lo que se enseñaba antiguamente, hace 30, 40 años, aprenderse las tablas de memoria, los conocimientos, etcétera, a lo que hoy exige el siglo XXI, porque el siglo XXI es cambiante, es competitivo, es incierto, lo estamos viviendo ahorita. Exige el desarrollo de nuevas capacidades que antes no visualizábamos. Porque antes solamente nos preocupábamos solo por la transmisión del conocimiento y del saber, no porque desarrollaran sus capacidades. Por eso la educación hoy es humanista, desarrolla todo lo que tienes para enfrentar la vida. Y esas capacidades actualmente, además del conocimiento, no se desecha, continúa, pero el conocimiento no es suficiente. Se requiere resolver problemas, comunicarse de múltiples formas, proponer, participar. Ese es el nuevo contenido educar. Tomando en cuenta lo anterior, vamos a retomar ciertos consejos prácticos. Se educa por el ejemplo. Lo que tú hagas, ellos lo van a hacer. Si quieres que lean, lee. Si quieres que ayuden en casa, ayuda. Si quieres que piensen y sean críticos, haz lo mismo. Lo que tú hagas como reacción frente a esta pandemia, frente a esta crisis, frente a todos los problemas y acontecimientos de la vida, es lo que estás moldeando hoy en tus hijos y en tus hijas. Se va a moldear de manera profunda en ellos. Aprenden a reaccionar de la misma manera, ¿sí? Obsérvense ustedes mismos y vean cómo reaccionan de manera muy similar a quienes los educaron, ¿sí? Es como dicen por ahí, de tal palo, tal astilla. Si grita, grita. Si te enojas y eres enojón, también. Reaccionan como un espejo los niños. O al revés, por contraespejo. A mí me dolió tanto lo que me hicieron mis padres que yo no lo voy a hacer. Y tampoco queremos que nos vean así. Entonces tenemos que ser conscientes que toda práctica educativa, visible o invisible, la que no nos damos cuenta y transmitimos, está moldeando su carácter, su manera de ser y su manera de ver la vida. Sin embargo, a pesar de que los padres somos ejemplo y moldeamos la conducta, el comportamiento, la manera de ser y de pensar de los hijos, hay que conocer lo que ya Jean-Paul Sartre como filósofo planteaba. Que un ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él. Es decir, es libre. Se los digo porque hay que tener la claridad para entender que cada persona, como ser único, irrepetible e individual, ejerce su libertad con lo que le dieron. Y algunas veces lo hará bien y otras no tanto. La responsabilidad de los padres, madres, educadores es tratar de hacer lo mejor posible. En conclusión y para terminar esta cápsula sobre qué es la educación, los conceptos básicos, la práctica visible e invisible, podemos decir que la educación es algo muchísimo más profundo. No es solo transmitir saber y conocimiento haciendo uso de la tecnología como actualmente se dice. Ni es solo modales, ni es solo conocimiento, como bien lo vimos desde el principio. La tecnología sí ayuda para que los estudiantes piensen, aprendan a manejar las computadoras, una capacidad, una competencia digital esencial en el siglo XXI. Pero no es ni lo único ni lo más fundamental. Lo más importante es la relación que se establece entre el educando y el educador en el contexto presente que los impacta, ¿sí?
con el contenido que se desprende que es necesario educar para el futuro, para que lo enfrenten, para que salgan adelante. Tomando en cuenta estas ideas, estos consejos, estas conceptualizaciones, ahora pensemos, ¿cuál es ese contexto futuro? Si todo cambia, lo que estamos estudiando hoy les va a servir mañana. ¿Cuáles son las características y las consecuencias que tiene lo que vivimos hoy en la educación que deben recibir los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes para enfrentar la vida? Esto es lo que vamos a ver en nuestra próxima cápsula. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y conmigo en especial en esta serie de videos informativos Inteligencia Educativa. Muchísimas gracias.